Dichoso el doctor Juan José que ayer o antes se tomó un buen whisky para gozar su novela. Los que no podemos tenemos que tomar cafecito nada más. Adelante, ya estamos en vivo. Listo. Buenas tardes. Saludamos a quienes nos acompañan desde la plataforma Zoom y desde el Facebook Live de la editorial de la Universidad Nacional para la presentación de la novela La Noche del Amaranto, Premio Una Palabra 2022 de la Universidad Nacional, del autor Juan José Guerrero Pérez. A continuación, la doctora Iliana Araya Ramírez, presidenta del Consejo Editorial, ofrecerá unas palabras de bienvenida. Doña Iliana, adelante. Buenas tardes, bienvenidos doña Mirta González y el señor Daniel Matul, ambos reconocidos autores en el campo literario en los diferentes ámbitos nacional, centroamericano e internacional. Doña Mirta, ella es autora del catálogo EUNA, también ganadora en el certamen Una Palabra. Como les decía Marianela, hoy se presenta La Noche del Amaranto de Juan José Guerrero Pérez, que fue ganadora del certamen Una Palabra. Así que de parte de la EUNA reciban un sincero saludo y agradecimiento por acompañarnos en esta tarde, 1 de febrero, en la primera presentación del libro del año 2024. La Universidad Nacional fue fundada un 15 de febrero hace 51 años mediante la ley 5182 y fue declarada institución benemérita de la educación, la tecnología, la ciencia y la cultura costarricense un 10 de abril del 2014. Por su parte, la editorial de la Universidad Nacional fue fundada en 1976 y bajo la figura del Consejo Editorial, COEUNA, otorga el sello editorial a sus publicaciones, en este caso los libros. El sello EUNA es una marca registrada de la Universidad Nacional que preserva y protege los derechos de propiedad intelectual. Y la política editorial de nuestro sello está centrada en la calidad, la pertinencia y la relevancia social de nuestras obras. Y hace un hincapié en la mejor proyección del quehacer universitario, la ciencia y la cultura. Con el certamen Una Palabra, el cual se ha desarrollado a lo largo de 45 años de forma ininterrumpida, se empezó a organizar desde 1978 por la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje, la Escuela de Filosofía y el auspicio o el apoyo de la EUNA, quien publica estas obras año a año. Esta es en nuestro catálogo EUNA, son estas obras las que dan el mayor aporte en el campo literario. Y este certamen es un proyecto desde su fundación que tiene como objetivo estimular la producción literaria y científica por medio de diferentes premios. Hay dos, pero esta ocasión nos vamos a referir solo al certamen anual Universidad Nacional, que es conocido como Una Palabra, en los géneros de poesía, ensayo, teatro, novela, cuento. Cada año se definen cuáles son los géneros que se van donde se va a concursar. Y da un reconocimiento especial a escritores, poetistas, ensayistas que publican bajo nuestro sello. Como les repetíamos, hoy presentamos esta obra ganadora del año 2022 que está disponible en nuestro catálogo desde octubre del año anterior. Se llevó a México en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que es la feria de habla española más grande del mundo. Igual este año, esta es una noticia y una invitación.
celebraremos la primera edición de la FILO, la Feria Internacional del Libro Universitario, organizada por las editoriales públicas costarricenses del 11 al 14 de abril, que será en Heredia, en el Auditorio Cobra Ferro. Así es que nuestros compañeros centroamericanos están cordialmente invitados. Pueden ir reservando las fechas para esa feria, y las personas que nos siguen en redes, en Facebook, en Instagram, en el canal de YouTube, vayan organizando su agenda y dejando espacio porque van a haber muchas actividades. Esta novela, yo lo que hago es contarles la sinopsis de la obra. Siempre le invito a leerlas. La sinopsis nos dice que en 1908, en el norte de Guatemala, ocurrió la muerte violenta de un alemán disfrazado de una entelequia conocida como el Negrito. Y este suceso no habría significado algo más que un tragicómico albur, de no haber sido porque la leyenda del Negrito databa del siglo XVIII y había sido trasplantada en una versión decimonónica a la región de Guatemala llamada Verapaz. Así el Negrito, así el crimen contra el Negrito denostó la leyenda y destapó ventoleras que a la fecha no han terminado de subsanarse. Un siglo después, ante el impacto que provocó esa representación en la psique de los guatemaltecos, el autor de la novela decidió investigar acerca de la leyenda y descubrió que su rastro estaba íntimamente ligado a terribles propósitos de la primera hora de algunos alemanes cafetaleros en Verapaz. Y esos primeros hallazgos permitieron la reinterpretación de la realidad histórica de la colonización alemana en América Central. Respecto al jurado, en la sinopsis del libro, bueno, este es el libro para las personas que aún no lo han adquirido. En la sinopsis, bueno, entonces se indica que el premio se otorga por la construcción formal y la investigación de una parte de la cultura agrícola guatemalteca entrecruzada con la historia política y migratoria. Destaca en la estructura narrativa como una gran cualidad que está inscrita dentro de ese realismo mágico latinoamericano, y de ahí es que le otorgan el premio. Entonces, bueno, de parte de la editorial les invito a leer esta obra. Como dicen los jurados, es una obra que está hilvanada. La persona lectora puede ir recorriendo de una forma muy atractiva esta novela, que bueno, desde mi perspectiva le introduce ese matiz científico que es muy interesante cuando va contando sobre esa reunión con los premios, con el Nobel de la Paz. Y para las personas que no somos del campo de la literatura, resulta de gran atractivo esos elementos que tiene esa obra, y cómo esa leyenda se reproduce y conforma un elemento de dominación, y para las personas que hemos crecido bajo esa cultura cafetalera también nos es atractiva. Por eso para los lectores de Costa Rica les resultará muy interesante, porque siempre en las zonas cafetaleras tenemos ese conjunto de leyendas, pero acá la hacen de una manera, introduce ese carácter científico escrito en un género narrativo de novela, y eso hace que sea muy atractivo. Esta obra ya en Costa Rica ya ha tenido movimiento, ha resultado atractiva, y esperemos que durante este año más personas sean atraídas por la lectura de esta obra. De mi parte, felicitaciones a Juan José Guerrero por brindarnos este espacio literario de lectura,
y atraer a diferentes públicos a esta temática. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Ileana. Para presentar el libro nos acompañan hoy dos destacados invitados, a quienes agradecemos su colaboración en este evento y a quienes me voy a permitir introducir con una pequeña reseña biográfica. En primera instancia nos acompaña el doctor Daniel Matul Morales, guatemalteco, originario de Quetzaltenango, quien es escritor y ha publicado varias obras sobre cultura maya. Cuenta con un postdoctorado en epistemología por la Universidad de La Habana, Cuba. Es doctor en mediación pedagógica por la Universidad La Salle de Costa Rica. Tiene un diplomado en resolución de conflictos, una maestría en administración pública. Es licenciado en ciencias jurídicas y sociales. Maestro de educación primaria urbana. En marzo de 2023, la editorial Camey publicó en Guatemala su reciente libro Plenitud de Vida, Pensamiento Maya. Adelante, don Daniel, con su exposición. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Me encuentro sumamente agradecido por la invitación de la noble Universidad Nacional de Heredia de la bien amada Costa Rica para comentar brevemente algunas puntualizaciones acerca de la novela La Noche del Amaranto, inspirada por el literato guatemalteco maestro de las letras, doctor Juan José Guerrero Pérez. No puedo dejar de valorar la significativa distinción de concurrir al lado de la notable doctora Mirta González Suárez, elevada novelista costarricense, en la apreciación del profundo compromiso científico, humanista, espiritual y mágico contenido en la promisoria novela que ahora presentamos. Sucede que La Noche del Amaranto abraza el anhelo de reiterar y rescatar del olvido la intervención del Imperio Alemán en Guatemala, propiamente a finales del siglo XIX y principios del siglo pasado. En este hecho, nuestro novelista Juan José Guerrero destaca con lucidez el relieve de la geopolítica de la colonialidad para la obtención de mano de obra barata, mentes obedientes y cuerpos disciplinados a costa de violar lo humano, lo social, lo cultural, lo espiritual, lo ecológico y lo ético de los pueblos sometidos. Al efecto, el Estado alemán, en fundamento de la filosofía neocantiana, elabora, impulsa dos leyendas con médula de terror para desestructurar el espíritu de las almas colonizadas en Alta Verapaz, particularmente en Cobán, Guatemala. Sin embargo, tales leyendas fueron desenmascaradas y vencidas. Recordemos que Kant, para referirse a los diversos tipos humanos, puntualiza: los negros son inferiores, pero los más inferiores son los pueblos americanos. Los amarillos son los que tienen una cantidad menor de talento. Dijéramos que este fue el núcleo central para la elaboración del miedo desde Alemania. Si bien la historia recreada en la novela del Amaranto es abundante en investigación científica, documental e histórica, con gravitación fascinante, libera lo trascendente, lo ritual y simbólico del estado de represión a que han sido confinadas estas categorías de conocimiento por el lenguaje de la razón occidental. En este sentido, al
revivificar el mito, el doctor Juan José Guerrero, vigoroso, recurre con mayor profundidad a la evocación mitológica, quizá porque la evocación despierta emociones en el espíritu de las culturas mesoamericanas, hasta encajar con la memoria genética en decir de configurar arquetipos de defensa frente a la agresión colonizadora. Nuestro querido autor, en excitantes pasajes en su narrativa, recurre a la figura de un personaje central acreditado como Buyai o Buyay, o guía espiritual garífuna, quien al compás de los mayores postulados de su espiritualidad desborda y desestructura el miedo inducido desde el poder colonial, apelando al ejercicio del mundo mágico. Como indígena, este pasaje del mundo mágico para mí es relevante en la novela. Justamente es en este mundo mágico novelado el que se impone al régimen de verdades de la lógica lineal de Occidente, nada menos representada en la narrativa por la filosofía del terror. La novela confiesa que mirar desde la mitología quechí o garífuna condiciona la forma de intervenir en el mundo para transformarlo, evidenciando que esta epistemología otra, el cosmos fluye como experiencia energética, expresando el tiempo en forma circular y en forma cíclica. Es decir, este cosmos que el doctor Juan José Guerrero modela la personalidad de una de las figuras centrales, el Buyai, o guía espiritual. Este guía aparece cuando quiere, desaparece cuando se le da la gana, vive desapegado de las rutinas. Su sistema cognoscitivo nunca se despega de la magia. Este guía espiritual es agua, es tierra, es fuego, y así fractura la muralla del espanto hasta derrotar el miedo colonial. La novela, en la pluma de el doctor Juan José Guerrero, insiste una y otra vez en todos los gestos del Buyai, cómo describe las manos, el movimiento de su cuerpo, quizá porque en la ritualidad de las antiguas culturas, un gesto o una serie de gestos se agitan para despertar lo trascendente, para la realización de la alquimia. Alquimia que el guía espiritual rebusca en su propio interior, colores, sonidos, formas o sentido que le imprime a la acción descolonizadora, porque el Buyai se transforma, expresando a través del cuerpo su conciencia en nivel de sincronía, cuerpo-mente. Este pasaje es brillante, emocionante, porque uno entiende que en nuestras culturas mesoamericanas hay una simetría entre cuerpo y mente. En esta epopeya descolonizadora, el Buyai es acompañado por inmensa serpiente, en simbolismo de que sus actos en favor de la expulsión del miedo tendrán siempre la seguridad y los consejos de la tierra, porque la serpiente simboliza la tierra en nuestras culturas, simboliza también la conciencia planetaria como camino de libertad. Una última observación consiste en subrayar que el Buyai, y esto es muy importante,
También aparece como prominente cirujano de Londres. Esta parte conmueve, es decir, su personalidad conjuga en forma sobresaliente su calidad de científico y su calidad de guía espiritual mágico, lo que hace intuir que la novela esboza la necesidad del retorno al origen primordial de aquella simetría entre el hemisferio izquierdo, lógico, científico, teórico, numérico, material y materialista, y el hemisferio izquierdo, emotivo, cordial, intuitivo, artístico, espiritual y mágico. Tal vez considera el autor que en esa vuelta al comienzo podemos vivir en paz y en armonía, porque el ejercicio excesivo de la racionalidad fracturó el lóbulo izquierdo con el lóbulo derecho, el lóbulo mágico, el lóbulo intuitivo, y por eso estamos como estamos, abocados a la razón. Pero el Buyai se convierte en el andrógino, el capaz de unir los dos lóbulos para entrar a un nuevo conocimiento. Yo creo que en eso estamos en América Latina, buscando la magia para convertir un planeta, una nueva teoría de la civilización. Mi gratitud a la maestra María Nela Camacho Alfaro, de la Editorial Universidad Nacional de Heredia, y mi gratitud al notable, al consumado escritor doctor Juan José Guerrero Pérez, por invitarnos a ensoñar otras puertas, para invitarnos a inspirarnos en otras formas de comprensión del universo como umbral a lo inimaginable para vivir felices, celebrar la vida, la amistad y la unión de los pueblos. Muchas gracias. Muchas gracias, don Daniel, por su reflexión. Ahora nos acompañará doña Mirta González Suárez, doctora en psicología por la Universidad Autónoma de Madrid. Ella es catedrática emérita de la Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica. Cuenta con más de 50 publicaciones sobre temas de equidad y derechos. En el 2023 ha sido designada miembro honorario del Foro de Mujeres del Instituto Nacional de las Mujeres y también forma parte del Alto Consejo Internacional de la Coordinadora de Profesionales por la Prevención de Abusos. En el ámbito literario le ha sido otorgado el Premio Nacional Aquileo Echeverría por la obra titulada Crimen con Sonrisa. Obtuvo el galardón de los Juegos Florales Hispanoamericanos de Quetzaltenango en la rama de novela por la independencia, y en 2 ocasiones ha sido premiada en el certamen Una Palabra, primero por la obra La Gobernadora y recientemente por El Auxilio de las Musas, que será publicada en el 2024. Adelante, doña Mirta. Muchas gracias, Marianela, muchas gracias a toda la editorial de la Universidad Nacional por este espacio de encuentro entre Guatemala y Costa Rica, países unidos por antiguos lazos históricos. Muchas gracias al doctor Matul por sus sabias y comprensivas palabras. Me encantó la referencia al Uyay y a lo mágico. Juan José Guerrero cuenta con amplísima experiencia en novelas históricas, siempre cuidadosamente elaboradas con base en documentación y estudios académicos. En esta oportunidad, engrandece su prosa objetiva para presentar aspectos relacionados con las creencias religiosas de grupos ancestrales nativos y de ascendencia africana. Cada familia tiene sus misterios, temas visibles y temas ocultos que se develan día a día por medio de gestos y cuentos alrededor de la mesa, momentos que nadie debe desaprovechar si desea entender la vida. En este caso había un observador perspicaz que supo interpretar los silencios. El relato surge de la abuela del autor,
descendiente de belgas y portugueses, y del abuelo, descendiente de quechías y garífunas. Pero las reminiscencias se profundizan con entrevistas a personas mayores, tanto de Guatemala, Alta y Baja Verapaz e Izabal, como de Hamburgo, en Alemania, de manera que los hechos descritos tienen un fuerte sustento de situaciones reales. Comienza alrededor de 1908-1909 en la zona norte de Guatemala, riquísimo entorno que desde la cruel invasión de Pedro de Alvarado ha sido explotada y torturada con breves descansos como el actual, que esperamos dure más que el del siglo XX y permita finalmente dar un respiro rejuvenecedor que aporte la energía necesaria para vivir en paz. La vida rural relatada en el norte de Guatemala podría resumirse de manera tosca en pocas palabras: utilización servil del campesinado, caudillismo, pobreza no solo económica, sino educativa, ciudadana y de salud. En fin, la búsqueda de riquezas con el acaparamiento de recursos naturales, trabajo sin derechos y un poder distribuido estrictamente por amenazas físicas o engaños descarados. En este caso, Juan José Guerrero se concentra en la migración alemana en la zona, sin olvidar mencionar que entre 1820 y 1900 emigraron entre 20 y 25 millones de europeos a América, y ahora se quejan de la migración de pobres. Inolvidable es la lección referente a la influencia que pueden tener acontecimientos diversos, incluso lejanos, como es el caso de la erupción del volcán Tambora en Indonesia en 1815, que provocó desastres en Europa, por lo cual aumenta la migración y la llegada de alemanes a la zona de Cobán, logrando la expropiación o robo de la tierra de parte del gobierno de Guatemala para ser regalada a los civilizadores, entre comillas, interesados en el cultivo del café para exportar. Debo aclarar en este punto que Juan José Guerrero se caracteriza por la búsqueda incesante de fuentes que le permiten unir la ficción a hechos concretos que aseguran la credibilidad de su pluma. Junto con esta rigurosidad, hallamos en el relato otro rasgo destacado. Anclado en la historia, logra que lo acontecido hace años tome relevancia para comprender nuestra actualidad, y esto lo hace con maestría admirable. Desde luego que cada persona que lea La Noche del Amaranto la recibirá de acuerdo con sus propias perspectivas, pero hay un mensaje actual y antiguo que constituye el núcleo iluminador: la búsqueda desde el poder de tácticas para obtener la sumisión de la mayoría. Es indignante cómo desde las altas esferas del poder político y económico se maquinan formas para provocar el terror, entre las cuales el negrito es un ejemplo concreto de la utilización de un espíritu maligno que cuida las propiedades de los terratenientes. Desde arriba han logrado imponer la idea de que las leyendas son producto de la ignorancia, cuando mantener al pueblo ignorante es parte del mecanismo para que crean las mentiras elaboradas por los dominadores. El entorno rural, así como el político académico europeo, refleja el machismo de la época. Cito: don Jorge, como se conocía al militar, era capaz de matar con tal de hacerse de una mujer de su agrado. Lugares públicos como el billar y restaurantes constituyen espacios para que los hombres tomen decisiones, planeando estrategias que se asumen como válidas para lograr sus objetivos. Parte del poder masculino es la supuesta defensa de las mujeres, cuando éstas lo que requieren son derechos para ejercer la independencia. La conspiración se afianza en esta sociedad en los tejemanejes de políticos rurales de alto nivel en Cobán, pero mínimo en el ámbito nacional e internacional, si bien aprovechan las circunstancias para influir y pretender parte de la tajada de corrupción, apelando a un supuesto apoyo del presidente frente a los cafetaleros alemanes. Un personaje misterioso, insondable, al que se refirió el doctor Matur y que es muy interesante, es el Bujay Orishá.
que maneja situaciones que se podría llamar fuerzas espirituales de control social. Unido a lo anterior se encuentra la contraparte europea, donde académicos, ajedrecistas, médicos y políticos asientan una sociedad secreta, supuestamente para contrarrestar a sus congéneres. A corta distancia se relatan las formas de relación del poder político-económico de los alemanes con fuertes intereses en Guatemala, para cuya protección utilizan tanto mitos como la tecnología por medio del recién inaugurado cine que proyecta simbólicamente una película de una vampira llamada Amaranta. No es casual que la maldad se reencarne en una mujer. Tampoco es ilusoria la mención de los tratados comerciales entre Alemania y Guatemala, los cuales, además de exenciones y beneficios extraordinarios, aseguraban tierras y mano de obra muy barata, por no decir esclava, y encima de todo, se afirmaba que los extranjeros traían el desarrollo, la tecnología y la modernidad. El poderío extranjero necesita de apuntalamiento interno, tal como lo indica el siguiente párrafo, donde el jefe político de Cobán y su secretario concretan con el empresario Ludendorff, comillas, vergonzosas negociaciones, entre otras las coimas que serían depositadas en el Banco de Hamburgo a nombre de una empresa con razón social. Como reciprocidad, el presidente de la República impulsaría leyes para que la exportación del amaranto en cualquiera de sus formas no fuese gravada. Tal como se puede observar, la Noche del Amaranto cuenta con un hilo conductor en el cual se refleja la situación actual en temas como el racismo, la idealización de lo blanco, clasismo, machismo, xenofobia y corrupción, como así las formas de resistencias, algunas amparadas en lo llamado sobrenatural. Esta novela, con un inicio en el que se entremezclan las intenciones eróticas hacia los cuerpos, siempre prohibidos y controlados de las mujeres, con andamiajes de cuentos fantasmagóricos construidos por distinguidos, entre comillas, europeos, con el objetivo de asustar y mantener sujeta a la población, desemboca en escenas vívidas propias de películas de terror, en una escalada súbita que termina con la muerte de los hermanos Ludendorff. Las circunstancias son parte de lo inexplicable, como es inexplicable la violencia abierta o solopada que provoca la mentira y la confabulación. Lo oculto se percibe desde la cubierta del libro, que es hermosa, me gustó muchísimo, cuyos colores y dibujos nos hacen ingresar en un mundo de fuegos ancestrales rodeados de cenizas y niebla. Los impactantes temas son suavizados, por dicha, por la fina ironía del autor, quien nos hace guiños provocando giros risueños cuando, por ejemplo, menciona que Victoria tenía muchísima mejor puntería que su esposo militar. Conocer la interacción entre imposición cultural, poder económico, exclusiones y estrategias para sostener el control constituye uno de los retos relevantes para la democracia real, y la Noche del Amaranto nos lleva a reflexionar al respecto. La Noche del Amaranto finaliza con el terror provocado por el surgimiento de fuerzas invisibles, tal vez tan invisibles como la manipulación a la que ahora nos someten y requerimos superar. Muchas gracias, Juan José Guerrero, por esta inmersión total en el torbellino de engaños. Muchas gracias, doña Mirta, por compartir esta reflexión con nosotros. Tenemos muchos saludos y comentarios en el Facebook Live de la editorial. Voy a leer algunos. Casa de la Cultura de Alta Verapaz dice presenta en el evento. Nancy Ruiz Lee, una novela histórica muy interesante. Suheili de Álvarez, muchas felicidades, doctor José Guerrero Pérez. Carlos Villanueva, felicidades, estimado doctor Juan José. María Nomás, felicitaciones también al doctor Juan José Guerrero, orgullo de las letras guatemaltecas. Paulo Rosales, muchas felicidades al doctor Juan José Guerrero Pérez, orgullo, cobanero y socio activo de la Casa de la Cultura de Alta Verapaz.
Nuestros compañeros nos recuerdan que el libro está disponible en el catálogo en línea de la editorial Universidad Nacional. Carmen Alicia Arévalo de Orellana, mis respetos, apreciado y distinguido doctor Juan José Guerrero Pérez, mi admiración por sus letras siempre, sinceras felicitaciones. Sandra Girón de MOL, felicidades Juan José, me da mucha alegría, orgullo, Alta Verapaz. Y Casa de la Cultura, Alta Verapaz, felicidades al doctor José Guerrero. De parte de la directiva y socios de la Casa de la Cultura, nuestro aprecio y admiración para un gran escritor guatemalteco. Daniel Matul, orgulloso de mi padre y agradecido con la UNA por invitarlo. Patricia Abadel, felicitaciones, doctores Mirta y Daniel Matul Morales, muy grato compartir la novela de nuestro apreciado maestro en letras Juan José Guerrero. Litzeth García de Crocker, felicitaciones a don Juan José. Y bueno, hay otros comentarios, pero ahora vamos a presentar al autor de la novela que lanzamos oficialmente hoy con este evento. Juan José Guerrero Pérez es médico y cirujano por la Universidad de San Carlos de Guatemala, maestro en docencia universitaria en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Actualmente se desempeña como director del campus San Pedro Claver de San José de la Verapaz de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Dedicado al ejercicio privado de la medicina. Entre sus muchas publicaciones literarias se encuentran las siguientes: La canción protesta latinoamericana y la teología de la liberación, Estudio de género musical y análisis de vínculo sociopolítico y religioso, De Castilla y León a Tezulutlán, Verapaz, la sobrehumana tarea de construir un país autónomo en el nuevo mundo del siglo XVI, La noche del escarabajo, Bartolomé de las Casas, la novela del protector de los indios, la poesía mística en la vida y obra literaria de León Felipe, Despertares, dos cuentos en canon y contrapunto. Adelante, don Juan José. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias a quienes nos están siguiendo en Facebook Live. Pues qué decirles, en primer lugar, agradecer a la editorial de la Universidad Nacional de Costa Rica por este espacio y este momento tan especial. También agradecerle a la doctora Mirta González Suárez y al doctor Daniel Matul haber aceptado comentar mi novela. Les agradezco enormemente sus comentarios, me dan la certeza de lo que decía mi maestro. Cuando uno escribe una obra, al personaje tiene tres enfoques. El enfoque del autor, el enfoque de quien lo lee y cómo son realmente ellos en la obra, como si cobraran vida. Y qué decirles, pues, respecto a la novela, como pueden ver, quienes ya la han leído, se desarrolla en un lapso muy preciso, entre octubre de 1908 y junio de 1909. Luego expongo en el prólogo que la mayoría de los hechos narrados son ciertos y los que no son ciertos, para dar el toque literario a la novela, metafórico, pues están inspirados en la realidad, en otros contextos que no pertenecieron a ese lapso, a ese momento, pero que sí sucedieron y existieron. Para todos los altaverapacenses, particularmente, y parte norte de Guatemala, la leyenda del negrito no nos es ajena. Yo entré en contacto con esta entelequia, como pongo, porque mi escuela primaria, bueno, quiero déjenme decirles, toda mi educación fue pública. Y mi escuela primaria la realicé en un centro educativo donde el 90% de mis compañeros eran quechíes. Y gracias a Dios me aceptaron, porque en estos mundos se tiene muy claro un límite, nosotros y los otros. Y es por eso que yo dedico esta novela precisamente al mundo quechí, pero especialmente a mis compañeros de escuela primaria. Segundo, la novela trata también de desenmarañar
algunos aspectos históricos que cuyas dudas las he escuchado incluso de descendientes de alemanes, que a quienes les he preguntado, ¿ustedes saben por qué están acá? Y me dicen, pues no. Y cuando me dan alguna versión, unos me dan una, otros me dan otra. Entonces, sí tuve, como dice la doctora Mirta González, que acudir a la rigurosa metodología científica para buscar el porqué del aquí y el ahora, del aquí y el ahora de la colonización alemana, con sus consecuencias buenas, sus consecuencias no tan buenas como se exponen en la novela. Y fue bastante difícil tener que colocar más de 15 personajes en un texto que no va más allá de las 200 páginas, menos. Entremezclar a todos estos personajes fue difícil en tanto los escenarios que había que poner en juego, pero fue bastante fácil porque los dos personajes principales que aparecen ahí, que es Valerio Guerrero Prera y Victoria Sierra de Guerrero, eran mis abuelos. Eran mis abuelos. Y también dentro de mi época infantil, yo crecí con versiones totalmente diferentes en cuanto a quiénes éramos y de dónde veníamos. Entonces, hoy sí quiero aclararle a la familia, pues nosotros tenemos descendencia garífuna, tenemos ascendencia, mejor dicho, garífuna, ascendencia quechí, ¿verdad? Por parte de mi abuelo. Y esto siempre se trató de ocultar. Es como una reivindicación de quiénes somos, de dónde venimos y por qué estamos acá. También es muy importante hacer notar que en estos territorios, como lo he hecho en otras novelas, se han desarrollado hechos históricos que han tratado como de mantenerse en secreto, como de ocultarse. Y esa es la razón de la portada del libro. La portada del libro tiene a la Catedral de Cobán. La Catedral de Cobán, de quienes algunos dicen, bueno, es la Catedral de Cobán, y otros dicen, no, fíjense que no. Ese es un templo dominico que solo está prestado a los obispos, porque los obispos son la raíz acá y ellos solo prestan las cosas al obispado. Y ahí viene otra historia también bastante dura. Ahí aparece el Domingo Arroyo. Domingo Arroyo sí existió. Fue el sacerdote que le enseñó la doctrina católica a Miguel Ángel Asturias. Cuando Miguel Ángel Asturias estuvo por estos territorios entre 1904 y 1908. Es todo un personaje, Fray Domingo Arroyo, pero cuando uno busca en la historia eclesiástica si saben algo de Fray Domingo Arroyo, poco o nada se sabe o mucho se esconde. De tal manera que en cualquier situación que uno busque, en cualquier lugar que uno busque acá en el territorio de Alta y Baja Verapaz, encuentra perlas históricas, rutas históricas que aún están por explorar. Y como dice don Mariano Picón Salas, el padre del ensayo latinoamericano, la historia hispanoamericana en su totalidad y su complejidad aún está por escribirse. Aún está por escribirse. Y no es falta de modestia, ni es mucha modestia buscar un pequeño puesto de rastreador. Finalmente, quiero contarles que el impacto ideológico, no ideológico, sino ideológico de la leyenda del Negrito fue tan fuerte que provocó una imagen ideológica que vive y pervive en el tiempo. Al grado que hasta hace 3 años, un amigo mío, académico de mucho peso, de aquí de Cobán, me juraba y perjuraba que en su terreno, en su finca, existía el Negrito. Y me invitó un par de veces a irme a quedar con él para verlo. Dicho sea, nunca lo vimos cuando fuimos, pero también se utilizó hasta ya entrada la segunda mitad del siglo XX para medrar con los precios, porque si la finca tenía Negrito valía más y si no tenía Negrito valía menos.
porque el negrito le daba una protección especial a la finca. Pero hay que recordar también que aquí las fincas cafetaleras eran un estado dentro de otro estado, donde el dueño de la finca y el capataz tenían los poderes, los tres poderes, el judicial, el legislativo y el ejecutivo, y la economía, porque tenían su propia moneda. Así que, miren, podríamos pasarnos horas hablando sobre todo ese vínculo entre la filosofía y la psicología que implica la ideología, no como se conoce a la ideología desde una concepción de imágenes, porque hasta en medicina se usa ahora la palabra ideología, ¿verdad? Con el diagnóstico por imágenes, sino como un manejo de las racionalizaciones. Y como bien decía el doctor Matul, excesivas racionalizaciones que tratan de manipular las ideas, manipular las imágenes y crear eventos que impacten en el presente y a futuro. Así que muchas gracias por estos momentos. Gracias, Marianela. Gracias a la editorial de la UNA de Costa Rica. Muchísimas gracias, don Juan José. El honor de que haya publicado la novela con nuestro sello editorial es nuestro. Abrimos un espacio para que si doña Mirta y don Daniel quieren hacerle algún comentario, alguna pregunta a don Juan José, lo hagan. También invitamos a quienes nos acompañan aquí en el Zoom y en el Facebook a que si tienen alguna pregunta para alguno de los dos comentadores o para el autor, nos dejen el comentario para nosotros poderla transmitir. Había dos comentarios aquí también en el Zoom de parte de Gilma María. Felicidades al doctor Guerrero, es nuestro orgullo nacional. Y de José Augusto Morales. Impresionantes comentarios a la noche del amaranto. Tengo muchas ganas de leerla, así que la disfrutaré. Y felicitaciones al doctor Guerrero. Les abro el espacio a ustedes tres. Bueno, doña Ileana también, si tiene alguna consulta. Yo solamente como realmente la novela se mueve en el mundo en que de una u otra manera yo me muevo. Y por supuesto, la narración científica de datos, de ciudades, de marcas, de vinos, pues es con un conocimiento profundo hasta las distancias, los carruajes de esa época en Alemania. Es muy puntual, pero es la parte que a mí me interesó mucho más y yo tenía que decir más en la elaboración, la inspiración del mito. Pareciera que, y esa es la pregunta que yo tengo, y si esa inspiración le fue fluyendo en base a una experiencia, y se lo pregunto porque además el doctor, eh, como un gran científico indiscutible que trabaja la biología, que trabaja la anatomía, es profesor universitario, tiene una concepción racional del universo, pero de pronto se desliza a un mundo maravilloso, al mundo mágico de nuestras culturas. La pregunta es, porque además eh, trabaja mucho, él practica las artes marciales, el camino de la mano vacía. Y ese es un arte de contenido espiritual que, según entiendo, fue construido y elaborado por los monacatos. En aquel tiempo, cuando los asaltaban, tuvieron que inventar el Karate Do, que es un camino también de la mística. Y si en el transcurso de la elaboración de la novela tuvo alguna experiencia mística, porque la narrativa del Buyaí es impresionante.
Realmente es impresionante, ¿no? Si en el transcurso de la elaboración tuvo, más allá de la inspiración, una experiencia de ver muy de cerca eso que niega la razón. Sí, doctor Tigre, yo sé que hay dos fuentes de experiencias. La primera, muy real, muy con los pies sobre la tierra, el haber convivido por 6 años continuos con mis compañeros quechíes en la escuela primaria y haberme sumergido en la cosmovisión maya quechí, que la retomé mucho tiempo después, porque luego vino la escuela secundaria y la universitaria y me occidentalicé. Pero en aquellos momentos tuvimos muchas experiencias místicas muy especiales, como los fuegos sagrados, a los cuales se les decía que eran brujerías, ¿verdad? Invocaciones, la concepción de los 4 elementos como fuentes de vida y muchas otras más, pero digamos que estas fueron reales. Pero sí, durante la elaboración de la novela hubo como feedbacks, como déjà vu sobre algo ya visto, ya oído, ya vivido, pero que de lo cual no tenía una prueba concreta. Y particularmente, yo hablé mucho de esto cuando comenté su libro, ahí en Quetzaltenango, el tema del mundo de los sueños, a través del mundo de los sueños. Ahí sí, bastantes, no pocas. Muchas gracias, doctor. Doña Mirta, doña Ileana, si quieren preguntar algo, o sumar algún comentario adicional. Doña Mirta está sin audio. A mí me encantó leer la novela por tanta información que tiene y en distintos niveles, tanto información racional como cotidiana, como, como de sociedades secretas. Y tal vez lo que más me impactó fue que hubiera una estrategia del miedo que la hemos vivido en Costa Rica. Es decir, que cosas que nos quieren hacer creer son maquinaciones de manera violenta, pero muy solapada. Por la experiencia con Guatemala, que ha recibido tanta violencia, ¿cómo ve esta estrategia del miedo, tal vez en la actualidad? Muchas gracias por la pregunta. En la actualidad, la estrategia del miedo ha fracasado totalmente en Guatemala. Los últimos acontecimientos lo han demostrado. Pero hace 50 años no. Nosotros éramos y somos hijos del miedo. Miedo a todo. Miedo a la tempestad, miedo al aguacero, miedo a eventos de la naturaleza que debemos de contemplarlos como fuentes dadoras de vida. Miedo a todo. Y hubo maquinaciones terribles. Pongo 2 hechos claros en la novela. En primer lugar, el mito del negrito. Y segundo, el manejo de otro mito que se dio más recientemente, que es el del famoso chupacabras, ¿verdad? Hubo pueblos aquí en Cobán que cuando el negrito fue sucedido por el chupacabras, tipo 6 de la tarde, ya la gente no salía porque había temor a que pudiera salir el chupacabras por ahí. Pero lo extraño es que sí aparecían animales muertos, como que hubiera sido, también lo menciono ahí, el asesino de Whitechapel, Jack el Destripador, ¿no? Porque las lesiones a los animales eran justamente en el mismo lugar y bajo las mismas condiciones. En esa época no había antropólogos forenses ni criminólogos, pero ahora si hubiera puesto algunos alumnos de nuestro campus a investigar de qué se trataba. Sí hubo mucho manejo del miedo que en la actualidad ya no está haciendo efecto. Alguien decía, nos quitaron tanto en el 2015 que hasta el miedo nos quitaron.
Sí, una última pregunta en función de eso. La pregunta es, en este mundo de la globalización y del neoliberalismo, eh, ¿las sociedades humanas podemos vivir sin mitos? ¿O es necesario el mito para buscar la esperanza? Contra eso se oponían precisamente Theodore Pascal, profesor de filosofía de John Mackenzie, del cirujano John Mackenzie y del profesor Hindenburg en la novela. Ellos siguiendo las teorías de Johann Herbert, el psicólogo y pedagogo, que se constituyó como uno de los personajes de la agitación intelectual de Alemania, pretendían recrear un escenario de esperanza desvinculado de los mitos. Pero yo creo que en nuestro medio no estamos todavía preparados para ello. Yo siento que sí necesitamos todavía del mito, del buen mito, para llevar la esperanza adelante. Yo tengo una pregunta. Bueno, a la editorial llegan muchas personas que quieren publicar sus libros. Y esta es como más de orden metodológico, que quizás si nos puede explicar cuál es esa estrategia metodológica, ¿verdad? Para articular ese componente científico que, como bien exponían los comentadores, muy detallado, con ese realismo mágico. Es decir, cómo articular, porque uno encuentra todos sus detalles al inicio de la novela con la explosión del volcán y esa cantidad de datos científicos de alguien que conoce mucho. Y luego está toda la parte del mito, pero están muy entretejidas, están magistralmente escritas. Entonces, esa es la parte que me interesaría también y pues ayudar a nuestros seguidores, a las personas que quieren publicar, como algunos tips o cómo es su experiencia a la hora de escribir. Muchas gracias, doctora. Y quiero aprovechar entonces este momento con esta respuesta para dar el crédito a uno de mis maestros, por quien llegué a lograr estructurar estas obras. Habría sido imposible si no me hubiera encontrado con él en la vida. Mire, yo fui formado en la más estricta rigurosidad científica occidental como médico, después como cirujano. Cuando me tocó tener en el Hospital Regional de Cobán los primeros alumnos de medicina, pensé, habida cuenta que yo en la educación media me había graduado no de bachiller, sino de maestro, que era una irresponsabilidad estar haciendo docencia al son y al ton. Y entonces, muchos años después de haberme graduado, regresé a la universidad, pero esta vez a la Facultad de Humanidades. Y ahí me encontré con una riqueza inagotable, la Facultad de Humanidades, particularmente cuando el doctor Horacio Cabezas Carcache, historiador nicaragüense radicado en Guatemala, me enseñó a vincular la metodología cuantitativa con la metodología cualitativa. Estos escritos son productos, como bien dijo la doctora Mirta González, hay mucha investigación. Y para investigar sí me ciño a la metodología cuantitativa hasta donde me es posible para estar más cerca de la verdad, aunque nunca se puede lograr la verdad total. Pero a la hora ya de expresarme, de interpretar, a la hora de la exégesis y la hermenéutica, pivoto más alrededor de la metodología cualitativa y ese maridaje me permite estos productos. Muy bien, muchísimas gracias a doña Mirta, a don Daniel, por supuesto a don Juan José, a doña Liliana por este espacio de diálogo en realidad que hemos construido. Les damos unos minutitos a cada uno para que haga un cierre y una despedida. Si gusta puede empezar en el mismo orden en el que se presentaron don Daniel, doña Mirta, don Juan José. Muchas gracias, pues
Lo que yo puedo decir es mi admiración, mi respeto a todos los talentos que hacen posible la Universidad Nacional de Heredia y particularmente eh, dedicar un tiempo a mostrar el rostro humano de Costa Rica en la publicación de las obras literarias. El respetable público asistente virtual, desde lo profundo del corazón, les invito a leer la novela La Noche del Amaranto. Realmente es una novela vibrante, permite entender toda la geopolítica de la colonialidad, la esperanza de poder construir una alternativa de conocimiento. Ya lo dijo el doctor, es imposible que nos puedan creer que desde el sentimiento, que del corazón se puede crear una epistemología, pero así hemos vivido durante muchos años. Y especialmente para los centroamericanos, mesoamericanos, leer la novela realmente le motiva a uno la necesidad de continuar la lucha por la descolonización de las mentes, la lucha por la descolonización de la educación e incluso volver la mirada al ancestro como forma de conocimiento. Muchas gracias y les deseo una feliz tarde. Bueno, de mi parte, hay una intervención. No. Bueno, de mi parte quería recordar las palabras del doctor Guerrero cuando le preguntaron que por qué había enviado La Noche del Amaranto al certamen Una Palabra. Y él dijo al inicio, como principal, que porque era una instancia académica. Y con eso englobó el hecho de la independencia, del humanismo, de la ciencia, en fin, de sentirse en comodidad de enviar una novela con toda la garantía que da la UNA de que va a ser leída con cuidado y que tiene oportunidad de recibir un premio si llega al nivel considerado correcto. Yo creo que esta novela, por las mismas características de la escogencia de la Universidad Nacional y también por la manera tan, tan científica y a la vez tan humana en que escribe el doctor Guerrero, no es una novela para pasar el tiempo, sino que es una novela para hacer valer el tiempo. Y nos va a hacer aprender sobre Guatemala, pero también sobre la vida de cada persona en su país. Y esto también lo agradezco muchísimo a todas las personas que participamos y a la Universidad Nacional en el sentido de hacernos ver como una unidad centroamericana, porque en un momento, incluso atrás de la federación, muchos años atrás, fuimos un pueblo en conjunto y necesitamos eso de vernos más allá de estas fronteras políticas que, como se dicen, son políticas, pero las personas tenemos esa necesidad de conocer más y de establecer lazos y este medio ha sido una gran oportunidad. Muchas gracias. Don Juan José. Bien, en primer lugar, agradecer a la Universidad Nacional, al certamen Una Palabra, a la editorial de la UNA, por todos estos espacios que, como bien dijo Mirta, nos unen. Estamos los dos países extremos de Centroamérica unidos hoy.
En medio también tenemos personas en El Salvador y en Nicaragua que absolutamente seguro, ya vi por ahí, nos están acompañando. Agradecer al doctor Matul y a la doctora Mirta González a haber aceptado la invitación a comentar mi novela. Muchísimas gracias, Mirta. Muchas gracias, don Daniel. Y también quiero aprovechar para agradecer a los miembros de uno de los lugares a donde acudo yo en busca de información bibliográfica, de tradición oral y de consejo. Y es el Centro Acután Fray Bartolomé de las Casas de los dominicos de aquí, entre Cobán y San Juan Chamelco, dos municipios cercanos donde hay un centro, yo no sé, el Centro Acután, Acután quiere decir Tilla Tilla, que es un centro de investigación antropológica y sociológica que tienen los dominicos acá y que son un verdadero pozo, puede ser pozo con Z y pozo con S, pozo con Z y pozo con S, que le permitiría a cualquier escritor encontrarse en una piscina. Cierro con la parte final de la novela. Gracias a ustedes, el círculo de la luz emergió entre las rocas de Stonehenge exactamente a las 04:45 horas. Aquí nos pasamos 15 minutos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doña Ileana. Bueno, para cerrar, agradecer a todas las personas en la sala de Zoom que nos acompañan, a todas las personas que nos siguen por las redes, por Facebook, por Instagram, por el canal de YouTube, y retomando las palabras de doña Mirta, si quieren hacer valer su tiempo, la EUNA les invita a leer La Noche del Amaranto. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos al autor Juan José Guerrero su confianza en nuestro sello para publicar el libro, a los presentadores su tiempo y sus valiosos comentarios sobre la novela La Noche del Amaranto, también a todos aquellos que nos acompañaron en este evento virtual. Les recordamos que este libro, así como el resto del catálogo de la EUNA, se encuentra disponible en la librería UNA, en el campus Omar Dengo, en Heredia, en Costa Rica, y en nuestra página web. En este caso, esta obra está disponible como libro impreso y también como libro electrónico. Y el libro electrónico también se puede comprar en la plataforma de UNEBUC, la Unión de Editoriales Universitarias Españolas, para la distribución y venta de libros editoriales universitarias españolas y ahora también de las latinoamericanas y costarricenses. Para aquellos que estaban preguntando si podían adquirir el libro en El Salvador o en otro país, sería que adquieran el libro electrónico a través de la plataforma de la EUNA o bien el de UNEBUC. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y buenas tardes.